7:33 de la mañana. Vamos de inmediato con el comentario del señor Elvin Castillo. El más conspicuo. Bueno, vamos, como siempre, vamos aquí a ver algunos temas. Miren, señores, yo he estado desde ayer dándole seguimiento a este tema de lo que está pasando en el Medio Oriente. Y es una situación sumamente tensa. Ahí tenemos un video cuando Kelvin pueda que me lo ponga, porque el portavoz de la Casa Blanca y el jefe del Pentágono anunciaron ayer que habían movilizado hacia Medio Oriente un equipo de ataque de portaaviones y también habían enviado un submarino nuclear a la zona de Israel, a la zona de Medio Oriente. Todo esto por la amenaza inminente de un ataque por parte de Irán hacia Israel por el asesinato en territorio iraní de el número 1 de Hamas, que aunque Israel no se adjudicó el asesinato en territorio iraní, ellos entienden y todo el mundo asume que los responsables de eso fue Israel. Entonces, Irán ha amenazado, en estos días se han estado preparando para lanzar un ataque que ellos califican como sin precedentes a Israel, donde se habla de que van a lanzar una ofensiva aérea, tanto con drones, con aviones y no se sabe cuántas cosas más. Ellos tienen el jueves de esta semana que sentarse a continuar negociando. Me refiero a una comisión, una comitiva que hay por parte de Hamas e Israel. Ellos están en la mesa de negociación tratando de encontrar un punto de encuentro, un punto de acuerdo para terminar el conflicto, cosa que yo honestamente no le veo mayores posibilidades, porque ese es un conflicto que siempre va agravándose mucho más después de este asesinato. Jamás ha colocado en sustitución de ese que fue asesinado, que era su líder, a una persona que se describen como el ala más beligerante dentro de Hamas y más agresiva. Y desde que fue designado, Israel ha prometido exterminarlo también. Y ya ustedes saben cómo anda el asunto en Medio Oriente. Lo preocupante de esta situación es que Estados Unidos ha dicho que va a proteger y que tiene una responsabilidad con proteger a Israel. Israel es un país con una capacidad militar impresionante por sí sola, pero evidentemente que Irán es una fuerza importante en Medio Oriente. Israel tiene varios frentes abiertos de manera simultánea en este conflicto. Lo preocupante es que si Estados Unidos se viera en la necesidad de desplegar ataques con unidades o efectivos estadounidenses en contra de Irán, por ejemplo, en defensa de Israel, entonces ya el conflicto tomaría una escalada de otras dimensiones, porque muy probablemente otras naciones que son aliadas a Irán, como Turquía, como China, como Rusia, entonces probablemente también pudieran verse envueltas en el conflicto, si eso pasa a mayores términos. Ojalá, y habrá gente que me dice, Elvin, ¿qué tú haces hablando de un lío que está por estallar en Israel, en Medio Oriente, con Estados Unidos y Irán? Bueno, es que ya todo eso es global. Todas las repercusiones de un conflicto de esa índole afecta primero por el tema de los precios de los commodities, del petróleo, de la incertidumbre que eso lleva a los mercados, con el tema de la balanza y todo esto, pero también por la parte humana. O sea, uno ve cada vez más cómo la vida humana no vale nada, cómo por intereses. Al final, todas esas guerras son por intereses y por visiones distintas y por criterios distintos. Entonces, uno ver cómo cada vez menos la vida humana vale, cómo asesinan cientos y cientos de niños, bombardean hospitales, ambulancias, o sea, sin ningún tipo de estupor. Y la verdad que eso es sumamente lamentable. Mientras eso pasa
en Medio Oriente, ellos, los principales portavoces estadounidenses han establecido que ellos entienden que ese ataque puede ocurrir tan pronto como esta misma semana, antes del jueves. Ellos dicen que están preparados para lo que sea. Los estadounidenses, oigan lo que yo le estoy diciendo, o sea, porque ellos establecen que si Irán ataca a Israel, ellos se van a meter. Y entonces, ya ustedes saben el problema que implica eso. Por otro lado, entonces, que es algo en la misma tesitura, pero que hay que darle seguimiento porque toda esa volatilidad que hay en el mundo en este momento puede terminar repercutiendo de distintas formas, incluyendo de manera económica en el país, es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. De manera sorpresiva, desde el pasado sábado, Ucrania ha lanzado una ofensiva hacia adentro de territorio ruso, invadiendo territorio ruso, y eso es desde el sábado pasado. Inicialmente se pensaba que era un intento aislado, como otros intentos de irrupción a territorio ruso que había hecho Ucrania, pero esta vez se habla de que Ucrania podría tener en control cerca de 1,000 kilómetros cuadrados dentro de Rusia. Ya tienen partes importantes de la ciudad de Kursk, y entonces eso desde el sábado están librando fuertes combates, y se habla de que Ucrania ha podido hacer esto de manera sorpresiva, sorprendiendo a los rusos, porque ha comenzado a utilizar armamento occidental en esa invasión, incluyendo aviones F-15, incluyendo helicópteros, incluyendo vehículos blindados. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí la guerra podría tomar otro rumbo. Se habla de que Ucrania ha hecho esto como una manera de volver a generar confianza en Occidente, porque muchos países estaban comenzando a cuestionar las capacidades de Ucrania de mantener esa guerra, de que no tenía sentido seguirle dando recursos, seguirle dando armas, si ellos no iban a tener nunca forma de derrotar a Rusia. Pero también se habla de que esta arriesgada estrategia militar de meterse 1,000 kilómetros adentro de territorio ruso es una forma también de desmoralizar al pueblo ruso y de ver que la guerra puede llegar también a su territorio para ponerle presión a Vladimir Putin y a sus pretensiones belicistas. También se ha hablado de que esa maniobra estratégica arriesgada de Ucrania de meterse hacia Rusia pudiera ser un mecanismo para negociar a raíz de esos territorios que ellos han conseguido, porque están frente a una posible negociación. Entonces dicen, bueno, nosotros cogimos esto, entonces para negociar, tú me entregas aquí, yo te entrego allí, tú te sales de aquí, y más o menos esa es la tesitura. Lo que sí, el hecho de que Ucrania haya hecho esta incursión militar en Rusia y con las dimensiones que lleva, que está sorprendiendo a muchos expertos militares por la capacidad que está teniendo el ejército ucraniano y la poca capacidad del ejército ruso de hacer salir de territorio ruso a los ucranianos, es que Putin ha dicho que esto no es más que una franca provocación, y Putin había establecido varias veces que si la guerra llegaba a Rusia, él no iba a vacilar en utilizar armas nucleares. Entonces habrá que ver qué tiempo más puede Ucrania mantener estas posiciones dentro del territorio ruso, si podrán continuar avanzando dentro del territorio ruso, y al final esa situación que pone bajo estrés y presión a un señor como Putin, que no relaja, y entonces por el otro lado este problema que está al estallar en Medio Oriente, tienen el cóctel perfecto para que en el planeta pudiera armarse la Tercera Guerra Mundial con cualquier cosita. Y si eso pasa, entonces definitivamente que todos estos años que nosotros hemos tenido de recesión económica, de inflación, que la pandemia, que cuando estalló la guerra de Ucrania, imagínense ustedes que ahora venga y arranque una tercera guerra mundial, ¿cómo estaría la economía del planeta, la inversión en el planeta, la seguridad en el planeta, el turismo en el planeta? Al final, todos sufriríamos, sin contar con las repercusiones en caso de que eso pasara, que ojalá que no, de que se utilizaran armas de destrucción masiva en estos posibles conflictos que están al estallar en distintos puntos del planeta. Isidro.